Las fuerzas son necesarias para que las cosas puedan moverse o detenerse. En general, siempre que deseamos que un cuerpo se ponga en movimiento, debemos de aplicarle algún tipo de fuerza. Para esto entran lo que son las leyes de la dinámica, que son aquellas fuerzas que se necesitan para causar el movimiento en un cuerpo. Por ejemplo, si quieres que se detenga un automóvil, hay que aplicar los frenos para que estos ejerzan una fuerza de fricción entre las balatas y el tambor para que se detenga. Una fuerza puede también causar la deformación o formación de objetos. Un ejemplo claro sería cuando se choca en un automóvil uno contra otro y ambos se deforman. Las fuerzas también pueden causar otro efecto sobre las cosas, causan que un cuerpo o en movimiento describa cierta trayectoria. Otro ejemplo sería cuando en un automóvil que se va viajando, este va en línea recta y es golpeado por algún objeto, en este caso el ejemplo es de una vaca, entonces el auto se desvía de lado y pierde su trayectoria original. Hay distintos tipos de fuerza. Fuerza se describe como aquello capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto o deformarlo. Los tipos que se conocen de fuerza es la fuerza gravitacional, que es una fuerza de atracción entre dos objetos por el hecho de tener masa. Un ejemplo son las fuerzas gravitatorias entre la Luna y el Sol, que en la Tierra causan las mareas en los océanos. La segunda es la fuerza electromagnética, que es una fuerza entre las cargas eléctricas en reposo y las fuerzas magnéticas, que son cargas eléctricas pero en movimiento. Un ejemplo entonces son los relámpagos o cuando frotamos un peine sobre nuestro cabello y le pasamos trocitos de papel, esto hace que existan esas fuerzas electromagnéticas. Otro tipo de fuerza es la interacción nuclear fuerte. Esta resulta de la interacción entre partículas subatómicas que se mantienen unidas con los núcleos de las partículas. La última es la fuerza nuclear débil, que esta resulta de la interacción o de la unificación entre partículas subatómicas durante un proceso radioactivo. Vamos a empezar con entonces lo que son las interacciones de fuerzas. Existen fuerzas a distancia, como las fuerzas que no tienen que tocarse entre los objetos para que éstas existan. Un ejemplo de ellos son como los campos gravitacionales, eléctrico o magnético, y estos deben de tener cierta separación entre los cuerpos para que se atraigan uno con otro. Un ejemplo, pues ahí está la imagen, es un imán y los clavos de metal, que entre estos no existe un contacto entre los objetos, sin embargo la interacción de las fuerzas magnéticas pues hace que estos se unan. Está la fuerza por contacto, que se produce cuando dos cuerpos entran en contacto directo o indirecto uno sobre otro. La unidad de la fuerza o la unidad de medida de la fuerza en este caso son los newton y lo denotamos por la letra mayúscula N. La fuerza la consideramos como un vector. Cuando una fuerza es ejercida sobre un objeto, los efectos producidos dependen de su magnitud, dirección y sentido, por lo que se considera que la fuerza como magnitud vectorial, ya que no es lo mismo si la fuerza se aplica de manera horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. La inercia es cuando se intenta cambiar el estado de movimiento de un objeto. Este siempre se va a resistir. Y si queremos mover dos objetos de masa diferente, será más fácil mover el de menor masa. Por ejemplo, es más fácil mover una bicicleta pequeña que un auto grande.
Asimismo, cuando ambos objetos están en movimiento, se requiere de mayor fuerza para detener el de mayor masa, ya que el objeto grande presenta mayor inercia. Por eso podemos deducir que a mayor masa de un objeto, mayor será la resistencia de un objeto para acelerarse. En este caso vemos el ejemplo del sube y baja. La persona de sexo masculino tiene mayor masa, por eso a la otra persona le cuesta subirlo. Y de todas formas él regresa más rápido a la superficie porque tiene mayor masa. Vamos a empezar con la teoría de Isaac Newton. Isaac Newton es el padre de la física. ¿Por qué? Bueno, él descubrió lo que es la ley de la gravedad. Cuando estaba sentado bajo un árbol, una manzana cayó y lo golpeó en la cabeza. De ahí empezó a hacerse preguntas acerca de por qué los objetos siempre caían hacia la misma dirección. Entonces de ahí surge lo que es la ley de la gravedad. Esta ley tiene un valor constante para la gravedad en la Tierra, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, o lo que es lo mismo 9.81 newton sobre kilogramo. En la imagen vemos que nos sale una fórmula que más adelante veremos, porque es acerca de la segunda ley que Isaac Newton postuló. Uno de los conceptos que debemos de corregir en nuestra habla comúnmente es el concepto de peso. Nosotros regularmente decimos que el peso son los kilogramos que trae nuestro cuerpo, y eso es error. Cuando hablamos de peso es porque estamos hablando acerca de una fuerza que está ejerciendo el planeta Tierra sobre nuestro cuerpo o sobre cualquier otro objeto. El peso se manifiesta como la masa por la constante de gravedad y la representamos por la letra W. El peso de un objeto siempre va a ir en dirección al que tenga mayor masa, en este caso el planeta Tierra. Por eso es que vemos ahí la flechita roja apuntando hacia el planeta Tierra. Existe lo que es la ley de la gravitación universal. Vemos su fórmula. Y esta nos dice que se va a representar entre dos cuerpos debido a la masa. Es la fuerza que representan dos cuerpos debido a su masa. Mediante la aplicación de la segunda ley de Newton y tomando los valores de la fuerza de gravedad y una masa conocida, podemos obtener lo que es la aceleración de la gravedad. En este caso, la segunda ley de Newton es la que vimos en la imagen de Isaac Newton sentado bajo el árbol. Nos dice esa fórmula que es la fuerza igual a la cantidad de masa por la aceleración del cuerpo. Bien, entonces vamos a entrar con lo que son las leyes de Newton. Nos dice Isaac Newton que postula 3 leyes de movimiento. Y aparte una frase que me gustó mucho de él es la siguiente: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Tiene 3 leyes de movimiento. Vamos a ir explicando de qué tratan cada una de ellas. La primera ley es acerca de la inercia. Este concepto ya lo estudiamos o ya lo vimos en diapositivas anteriores. La inercia dijimos que es una resistencia que presenta un cuerpo a cambiar su estado. La segunda ley de Newton habla acerca de la fuerza. Nos dice que la aceleración de un cuerpo va a ser directamente proporcional a la fuerza cuando ésta actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa, lo que quiere decir fuerza igual a masa por aceleración. La tercera ley de Newton es la más conocida de todas y es acerca de la acción y reacción.
A toda fuerza de acción le corresponde otra reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Vamos a analizar más esto a detalle. Bien, observemos las tres imágenes que tenemos en la pantalla. La primera ley de Newton nos habla acerca de la inercia. Nos decía que es la resistencia que presentaba a un cuerpo a ponerse en movimiento o pasar de un estado de reposo a uno de movimiento. Si nos fijamos, en este caso, el árbol, que es el que presenta mayor masa, se resiste a cambiar su estado de reposo. Por lo tanto, quien experimenta la fuerza es la persona que está encima de la bicicleta. La segunda ley nos habla acerca de la fuerza. El cochecito rojo viene con una velocidad constante y cuando llega a enfrentarse al coche azul, lo que hace esto es modificar su estado. Si observamos detenidamente, vamos a analizar lo que son las masas de ambos coches. El coche rojo tiene 1000 kilos y el azul 3000. La velocidad que trae el coche rojo son de 10 metros sobre segundo y el otro coche, el azul, está en un estado de reposo con 0 metros sobre segundo. Cuando estos entran en una interacción de fuerza por contacto, lo que pasa es que la velocidad se modifica y adquieren la misma velocidad. Entonces nos dice que está modificando su estado, la velocidad y dirección, es decir, está provocando una aceleración. La tercera ley de Newton es acerca de la acción y la reacción, o lo que es lo mismo, el bendito karma. También es conocido como el efecto rebote. Recordemos que esto decía que experimenta la fuerza en sentido contrario. Si nos fijamos en las dos pelotitas de color verde y naranja, estas están atrayendo hacia adentro y cuando entran en contacto, estas salen rebotando hacia el sentido contrario. En la imagen del coche contra la pared sucede lo mismo. Al tener un poco más de estabilidad la pared o estar en un estado de reposo, lo que hace que el coche haga es impactarse contra él y salir rebotado. Entonces quien experimenta el efecto de la fuerza o de la tercera ley sería el coche y la reacción la está teniendo la persona. Existe otro tipo de fuerza que es la fuerza normal. Esta se opone a la fuerza gravitacional. Recordemos que la fuerza gravitacional tenía que ver con el peso y el peso siempre estaba en dirección hacia el núcleo de la Tierra. Entonces esta fuerza siempre va a actuar en forma opuesta a la fuerza gravitacional y actúa sobre el objeto para impedir que se hunda. Entonces siempre debe de estar presente. Esta fuerza producida por la superficie actúa de manera perpendicular a la superficie. Es decir, que si nosotros tenemos la superficie con cierto grado de inclinación, la fuerza normal tiene que ser perpendicular, es decir, formar 90 grados en cuestión a la superficie, como lo vemos en la siguiente imagen. La fuerza normal que tenemos aquí presente está siendo perpendicular a lo que es la superficie, está formando 90 grados. Nuestro peso, nuestra ley de gravitación siempre está apuntando hacia abajo. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí se llama diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nos sirve para anotar cuáles son nuestras fuerzas presentes dentro del problema.
Existe otro tipo de fuerza que también es la fricción. La fricción tiene que ver mucho con la inercia. Si se golpea una bola de billar sobre una mesa, su velocidad disminuye hasta que se detiene. La desaceleración, de acuerdo con la primera ley de Newton, que es la de la inercia, indica que existe una fuerza que se opone al movimiento y este recibe el nombre de fricción o rozamiento. En superficies que son rugosas existe mucha fricción. En cambio, en una superficie lisa no se presenta mucho lo que es ese rozamiento entre los objetos. ¿Para qué nos sirve que exista la fricción? Bueno, en el caso de las llantas de los coches, existe para que estos tengan mucho mayor agarre cuando están sobre la carretera, sobre una calle, para que no tenga algún accidente la persona que está manejando el automóvil. También algo que nos ayuda para que no exista tanto ese rozamiento, esa fricción, son los lubricantes. Estos se usan para las maquinarias. Si aplicas lubricante en la maquinaria, lo que existe es que no haya tanto rozamiento, no haya un desgaste, y si hay un desgaste, pues la maquinaria va a trabajar más. Y al trabajar más, pues esto quiere decir que hay un consumo mayor de energía. Existen dos tipos de fricción, la estática y la cinética. La estática se presenta cuando la fricción impide que un objeto se ponga en movimiento. Y la cinética se presenta cuando se opone a un movimiento de acción. Es decir, si nosotros queremos moverlo del otro lado, este se opone a que nosotros le pongamos en movimiento a ese lado. Vamos a iniciar con los ejemplos acerca de la fuerza. Vamos a explicar cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar y por qué. En el ejemplo número 1 nos pregunta cuál es la masa de un cuerpo si al aplicarle una fuerza de 420 newtons adquiere una aceleración de 8.4 metros sobre segundos cuadrado. Los datos que tenemos en este ejemplo es fuerza y aceleración. Entonces nos pide la masa. Según las leyes de Newton, en la segunda ley tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, despejando la masa de esta fórmula, obtendríamos la siguiente: masa igual a fuerza entre aceleración, y la unidad de medida sería en kilogramos. En el ejemplo número 1, como datos nos da la fuerza de 420 newton, la aceleración 8.4 metros sobre segundo cuadrado, y nos pide encontrar lo que es la masa del cuerpo. Entonces, como fórmula nos vamos a guiar en la de la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, y vamos a utilizar el despeje que ya viene en el formulario. Fuerza igual a masa igual a fuerza sobre aceleración. Algo que debemos de tomar en cuenta son las unidades de medida. Vamos a transformar el newton, que equivale a tener kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Teniendo estas unidades, yo las voy a representar en la sustitución. Por lo tanto, mi masa va a ser igual a mi fuerza, que es 420, y voy a utilizar las unidades equivalentes a newton entre el valor de la aceleración.
metros sobre segundo cuadrado. Entonces, haciendo la división, la magnitud de la masa sería 50 para las unidades de número, y lo único que me quedaría serían los kilogramos. Este sería mi resultado. Vamos con el siguiente ejemplo, ejemplo número 2. Determina el peso de una persona de 55 kilos. Recordando el concepto de peso, que también era un tipo de fuerza, de atracción, que ejercía un peso, recordando que el peso es una fuerza de atracción que interactuaba según la masa del cuerpo más grande hacia uno más pequeño, en este caso el del planeta Tierra, y usando la constante de gravedad. Vamos a checar el formulario. Peso se representa con la letra W y es igual a la masa por la gravedad, y la unidad en que vamos a obtener esa medida sería en newtons. Entonces solamente hay que multiplicar la cantidad de masa por la constante de la gravedad para obtener el peso. En el ejemplo número 2 nos da como datos la cantidad de masa. Recordemos que si está en kilos estamos hablando de masa, y para encontrar peso ocupamos el valor de la constante de gravedad. O de la aceleración de la gravedad. La fórmula para el peso es W La fórmula para el peso es W es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Como todos mis datos están en las unidades correctas, paso directamente a la sustitución. Mi peso va a ser igual a mis 55 kilogramos por el valor de la constante de gravedad. Por lo tanto, eso me da la unidad en la que da el peso, como es una fuerza, es el newton. De todas formas, recordemos que el newton equivale a tener las unidades de kilogramos, metro, por segundo cuadrado, que se vio en el ejemplo número 1. En el tercer ejemplo vamos a hablar de la ley de la gravitación universal. Recordemos que esta es una fuerza que se presenta entre dos cuerpos debido a la masa o debido a la interacción entre el cuerpo más grande con mayor masa al de menor masa, y requiere los siguientes datos. Como nos está pidiendo calcular la fuerza, la primera fórmula es la que vamos a usar, donde F es la fuerza, la G es una constante de gravitación de 6.67 por 10 a la menos 11. M1 corresponde a la masa del primer cuerpo y M2 corresponde a la masa del segundo cuerpo, y R es la separación o la distancia que existe entre ambos cuerpos. Entonces esa es la fórmula que vamos a estar usando, y la medida o la unidad de medida será en newton. El ejemplo número 3 nos da los siguientes datos. Nos dice que hay dos personas, una de 63 kilogramos, otra de 82 kilogramos, y cada una está relacionada respectivamente. Entonces esto consideramos que tiene la masa 1 y esta la masa 2. Están separados a 2 metros. La distancia en esta fórmula
la ponemos como R minúscula y nos pide determinar lo que es la fuerza gravitacional. Entonces, para la fuerza gravitacional ocupamos otro dato, es la gravitación universal y vale 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramos cuadrado. La fórmula, según el formulario de fuerza, es F, la constante gravitacional, por la masa 1, por la masa 2, entre la distancia al cuadrado. Bien, como tenemos todos los datos y todos corresponden a tener las mismas unidades, entonces vamos a pasar a la sustitución directa. Nuestra fuerza F sería 6.67 por 10 a la menos 11. Eso por la multiplicación de ambas masas. 63 por 82. Entre nuestra distancia al cuadrado. En la calculadora, para poner la constante gravitacional, sería 6.67. Para poner el exponente por 10, se pone esta tecla de aquí, XP menos 11, y todo eso va a multiplicar al 63 y al 82. Damos igual entre los dos. Aquí está para poner el cuadrado, es la x al cuadrado, igual. El resultado nos quedaría de la siguiente forma. En esta parte de aquí abajo nos aparece un por 10. Ese por 10 también lo tenemos que considerar en el resultado. Entonces nuestro resultado quedó 8.61. Con dos decimales está bien. El por 10 que nos apareció y a la menos 8. Decía 0.8, pero solo ponemos una cifra, en este caso el 8. Vamos con las unidades. Lo voy a hacer de este lado, con otro color. La G de constante gravitacional universal tiene newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Estos dos de aquí tienen kilogramo y kilogramo multiplicados elevado a kilogramo cuadrado. En la parte de abajo yo tengo distancia, es metros, pero como está elevado al cuadrado se convierte en metro cuadrado. Al eliminar yo puedo eliminar este con este y me quedaría arriba newton metro cuadrado, abajo metro cuadrado. Después voy a eliminar este con este y me quedaría newton. Y sí, recordemos que la fuerza se mide en newton.